bueno, en esta oportunidad este video está dedicado, ¿no es cierto?, a tratar de identificar algunas operaciones de cálculo y entre ellas, ¿no es cierto?, el elemento importante en la construcción de variantes que corresponde a la detección de jugadas candidatas. Recordemos que en cada una de las posiciones que se van generando a partir del desenlace de la partida es conveniente que un jugador de ajedrez determine una cantidad apropiada de jugadas candidatas, las cuales deben ser debidamente seleccionadas y a partir de ahí construir, como dice el libro de Kotov, piense como un gran maestro, construir los árboles de variantes, ¿no? Estos árboles de variantes deben ser bastante acotados y precisos. Además, en la medida que voy desarrollando la destreza de cálculo, ojalá deben ser calculados en velocidad y precisión. ¿M? Entonces, bueno, sobre estos temas, digamos, hay muchos textos que se han trabajado, como el de Jacob Agard, y bueno, también el de Valerie Bain, que son libros que yo recomendaría como para poder trabajar los temas de cálculo, que no solamente, ¿cierto?, contemplan temas tácticos, que recordemos que no todos los temas de cálculo contienen elementos de la táctica, que están asociados casi siempre a sacrificios de pieza, sino más bien a razonamientos rectilíneos, construcción de variantes donde podemos incluir el tema de la jugada intermedia y también el sistema del método de exclusión y bueno, análisis simplemente encadenados por lógicas de razonamiento ajedrecístico. Entonces, bueno, a partir de ahí, ¿no es cierto?, hay algunas cosas que debemos tener en cuenta, digamos, de cómo, qué jugadas seleccionar, qué calcular y qué no. Y para eso, bueno, es importante tener un bagaje cultural ajedrecístico que permita orientar bien la valoración de la posición en términos de la situación de los reyes, las estructuras de peones, consideración de la dinámica de las piezas y los balances materiales. Entonces, a partir de ahí, comprender bien lo que denomina Capablanca el espíritu de la posición para tener una correcta lectura que nos permita identificar 3 o 4 jugadas candidatas que tengamos que calcular con la precisión requerida. Entonces, bueno, en esta partida juega Artur Yusupov y Nogueiras, el maestro Nogueiras, cubano. Entonces, bueno, el asunto es que lo que analiza Borevsky en su libro Secretos de la Táctica aquí es esta partida que habían preparado para enfrentar al maestro cubano. Y bueno, en esta posición, que es una defensa ortodoxa, con la disposición de peones también semieslava, recordemos que en estas posiciones también es posible, ¿cierto?, incluir la idea del F5, que viene a transformar la posición en una especie de muro de piedra, ¿no? Entonces, bueno, sin temor aquí el bando blanco juega caballo F3, el bando negro hace caballo F6, y luego de alfil G5 no le tenemos temor a la variante aguda de por C4, que exige bastante estudio teórico, ¿no? Es una variante muy aguda de por C4, que aquí el negro decide no incluir, y juega caballo BD7. Entonces caballo BD7 arma un sistema sólido que puede ir, ¿no es cierto?, con esta jugada que está señalada acá, que es dama 5, que corresponde al sistema Cambric Spring, pero diremos que el bando negro aquí está construyendo un sistema muy sólido de juego, donde sus piezas están muy seguras y es un sistema estable. Bueno, a partir de aquí entonces el maestro Artur Yusupov decide entonces incorporar la jugada peón por peón, C por D5, y aquí el bando negro debe capturar con E para que el alfil entonces de S8 pueda tener acceso a juego por esta diagonal, por la diagonal que es natural donde debe salir, ¿no? De otra forma, por ejemplo, de captura de peón me daría una posición ventajosa para las blancas porque es más cómoda la ocupación de la columna C y la disposición de piezas del blanco se hace prácticamente de manera natural. Bueno, entonces al capturar de peón E tenemos esta estructura que corresponde al sistema Carlsbad, ya donde, por ejemplo, los planes generales están indicados, ¿no es cierto?, por el maestro Botvinnik como el ataque de las minorías, torre B1, B4, puede ser el plano posterior de las blancas, o bien si logro situar un caballo en E5 con blancas, entonces podríamos tratar de ejecutar este procedimiento de avance de peones que gradualmente va produciendo este plan del centro móvil, ¿no? Entonces, por otro lado, el plan de las negras en este caso, ¿cierto?, es un plan bastante sólido
que ojalá contemple el intercambio de alfil de casillas blancas. Y si logro quedarme con 2 caballos contra 2 caballos blancos, entonces la posición del bando negro es bastante sólida, bastante buena. Entonces, bueno, luego de E3 y alfil D6, entonces el juego de las blancas va de manera muy natural. Recordemos que la disposición de piezas siempre debe hacerse acorde más o menos a donde quiero orientar mi juego. O sea, el alfil sale por D3 y ahora entonces en vez de hacer una jugada natural como enroque, en este caso el bando negro que ha puesto su alfil en D6 quiere jugar algo más activo y seguramente, ¿no es cierto?, quiere trasladar su caballo a G6 para desprenderse de el alfil que produce esta molesta clavada contra el caballo de F6. Entonces en este caso el maestro ruso decide trasladar inmediatamente su caballo a la casilla de 5. Recordemos que este procedimiento del brinco del caballo a 5 cuando tengo esta disposición de piezas es muy fuerte, ¿ya? Y produce una posición tipo así como ataque Londres, pero con las piezas ya todas jugando, ¿no es cierto? Esta jugada se podría incluir más tarde y el caballo tiene un muy buen puesto de avanzada en esta casilla. La jugada entonces del maestro cubano es una jugada que tiende, ¿no es cierto?, a generar contrajuego, pero es un contrajuego un poquitito desordenado porque va carente de desarrollo. Recordemos que el rey acá permanece en el centro del tablero y puede tener algún problema que el rey permanezca en esa casilla. Entonces aquí, utilizando los principios de el centro abierto, el bando blanco decide enrocar corto porque tiene en perspectiva, ¿no es cierto?, que si el rey está en E8, poder hacer una movida de ruptura central para abrir la columna E y atacar en el centro del tablero mediante la jugada torre 1, ¿ya? Entonces entrega el peón de B2 para este efecto. ¿Debe el bando negro capturar el peón? Bueno, de momento entonces no lo hace el maestro cubano, porque si captura el peón, entonces es muy probable que el blanco incorpore una pieza extra al juego y prepare más tarde entonces su ruptura central E4. Para trabajar bien los temas del centro abierto los hemos revisado en los videos anteriores, entonces es conveniente echarle una miradita ahí de cuándo se abre el centro y cómo producir ataques contra el rey. Ya sabemos que hay que mantener un ritmo dinámico de juego y es por esta razón que el bando negro no se ve con no ve con buenos ojos la captura del peón. Entonces decide entrar en una variante más compleja, tratando de sacar provecho de la sobreextensión del peón de E5. Entonces, bueno, ahora es conveniente que nosotros, mediante transcurra el video, podemos hacer algunas pausas y tratar de pensar o reflexionar en la posición y ver más o menos qué haríamos nosotros. ¿Se fijan? Uno de los elementos importantes a considerar en esta posición es que el rey blanco está enrocado, que el rey negro permanece en el centro, que hay falta de desarrollo, que las torres están desconectadas, ¿cierto? Entonces este peón que está siendo atacado, bueno, hay muchas ganas de defenderlo. ¿Cómo podríamos defenderlo o qué harían ustedes? Entonces aquí es importante tener más de una opción, porque el blanco tiene más de una opción, ¿no es cierto? Entonces aquí podríamos comentar la jugada alfil F4 para sostener el peón y posteriormente entonces tratar de ejecutar el movimiento E4. Esto le daría al blanco muy buenas oportunidades, es una muy buena continuación alfil F4. Pero aquí entonces el maestro Yusupov encuentra una jugada que es bastante fuerte, que sería importante que si consideraron alfil F4 solamente, consideren hacer entonces una jugada más fuerte que viene a ser entonces dama A4. Si ustedes se fijan, esta movida sí es bastante agresiva porque va mirando entonces el punto de 5 de inmediato. Y ahora entonces el bando negro está en un poquitín de aprietos, entonces decide entrar de lleno en la jugada dama por B2. Al calcular esta variante, entonces el maestro cubano ha calculado que el caballo por D5 no puede jugarse de inmediato, porque entonces la dama capturaría en E5 amenazando jaque mate en la casilla H2, y entonces tengo comprometidas todas las piezas ahí en este caso, ¿no? Entonces en esta posición en particular necesitamos incluir una pieza extra. No tengo muchas más jugadas que torre C1. De momento entonces se amenazan bastantes cosas, como por ejemplo la jugada E4.
Es una amenaza posicional, directa, fuerte. Recordemos que si juego acá y el caballo pasa a la casilla central E4, entonces estoy tratando de incorporar esta pieza en esta casilla. Entonces, bueno, aquí me hace alfil D7, que es una movida que protege bastante bien. Y de nuevo tenemos la oportunidad de identificar aquí cuál sería la jugada más importante de la blanca. O sea, hay una muy fuerte jugada, pero lo importante es que tratemos de considerar diferentes opciones, ¿no es cierto? Entonces, nuevamente invitamos a pausar el video y tratar de reflexionar acerca de cuál sería el universo de posibilidades que podría realizar el bando blanco. Entonces, si lo reflexionaron, entonces podríamos ver la jugada torre C2, que es una jugada posible, ¿cierto? La jugada alfil F4 también está bien. Tratar de abrir el centro con E4, pero todas estas opciones son buenas. Y aquí el bando blanco hace una jugada muy poderosa, muy fuerte, que genera nada menos que entonces 5 amenazas. Fíjense bien el efecto de la jugada dama D4. Dama D4 es una jugada poderosísima, ¿no es cierto? Que nos genera 5 amenazas. Por ejemplo, por un lado está la jugada caballo 4, que es una jugada muy linda, que si las damas se intercambian, entonces estoy dando jaque mate con el caballo en la casilla D6. Después estamos haciendo lo propio con caballo por D5, que amenazaría el mismo jaque mate en la casilla C7 en el caso de intercambiar damas. Y por último caballo B5, que son las 3 amenazas más fuertes. También amenaza entrar en la casilla D6 o C7 con jaque mate para el rey. También estamos generando entonces la amenaza torre B1 para capturar el peón de B7 y recuperar material. Y de última entonces el avance del peón a E6 capturando el peón de G7, ¿no? Entonces, bueno, todas estas cosas que son importantes de entender y comprender, entonces hacen colapsar la posición negra a muy temprana edad de juego, ¿no? Entonces hemos hecho muy pocas jugadas y ya estoy más o menos perdido con la jugada dama de 4. Aquí trato de resistir con la jugada F6, peón por peón, pero ya es muy tarde porque después de alfil por, esto es una maniobra desesperada solamente como para tratar de enredar un poco el juego, pero tras, ¿no es cierto?, un remate muy similar al que ya hemos visto, entonces el blanco consigue el triunfo mediante el brinco del caballo a la casilla B5 y me parece que no hay manera de defender porque estoy jugando la movida caballo D6 con un bello jaque mate, si se puede identificar ahí que vamos a dar un mate de piezas menores contra el rey en el centro del tablero. Entonces aquí, ¿qué elementos consideramos? Bueno, que el rey no salió del centro, la falta de desarrollo, la dinámica de las piezas y, bueno, estos elementos importantes de no quedarnos solamente con una pura opción dentro del sistema de análisis, sino construir un razonamiento que nos permita identificar un universo de jugadas candidatas. Bueno, en este sentido, entonces es importante que cuando vamos a realizar una operación de cálculo, entonces detectemos una 2 o 3 jugadas candidatas y construir una variante viendo entonces lo más que podamos. Y entonces la invitación es a revisar las partidas que tengan caracteres tácticos, por ejemplo partidas de Mikhail Tal, partidas de Alexis Chirov, tratando de hacer estos ejercicios que estamos proponiendo acá. Bueno, en el próximo video también seguiremos viendo cómo enfatizar en este tema del cálculo, viendo algunos ejemplos interesantes. Bueno, espero que le haya gustado y que le sirva.